Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos aquí en la montaña de la oración. Gracias a los que están conectados en la antena de FM de Radio El Poder de la Palabra, con un mensaje de fe, esperanza y amor para toda la familia. Qué bueno que está con nosotros, y también a los que se conectan al Facebook Live, pero también a YouTube. Les agradecemos por estar conectados en este momento. Les saludamos a toda nuestra audiencia, gracias a Dios. Quiero hablarles acerca de cómo es el trono de Dios. ¿Sabía usted que hay un trono de Dios, verdad? Pero antes quisiéramos hablarle acerca de 2 de Corintios capítulo 12, cuando dice la Escritura que, hermanos, Pablo tuvo una experiencia inusual, una experiencia que él mismo dice: conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no lo sé, pero fue al tercer cielo y vio cosas allá que no le es permitido ver al hombre, y allá escuchó cosas que no le es permitido oír al hombre en la tierra, porque son voces inefables, son cosas que no le es permitido al hombre todavía. Pero dice: conozco a ese hombre que fue al tercer cielo. Y qué impresionante, hermanos, es que la Biblia nos habla cómo es el trono de Dios, cómo es el trono de Dios. La verdad es que son cosas impactantes que habla la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que hay 3 cielos. Si Pablo dice que hay 3 cielos, Pablo, el apóstol, escribió 13 cartas de la Biblia y dice: conozco a un hombre que fue al tercer cielo, si en el cuerpo, no lo sé, o fuera del cuerpo. Él mismo era el que fue allá, pero como era un hombre humilde, sencillo, él siempre quiso guardarse en humildad, ¿verdad? El primer cielo, amados hermanos, es la atmósfera terrestre. El primer cielo es la atmósfera terrestre. Y para ver dónde está el trono de Dios o cómo es el trono de Dios, necesitamos, hermanos, hablar acerca del primer cielo, del segundo cielo y del tercer cielo. Prácticamente el tercer cielo es el trono, allí está el trono de Dios. Así que el primer cielo es la atmósfera terrestre, ¿verdad? Del suelo hacia arriba, más o menos, a donde está, hermanos, lo que podemos conocer como la atmósfera terrestre, son como 500 millas hacia el cielo. Del suelo hacia arriba, más o menos son como 500 millas. Es donde podemos disfrutar del oxígeno. Pasando esa distancia, ya no hay aire o oxígeno para poder respirar. El primer cielo es la atmósfera terrestre, es la capa azul que podemos mirar. Esa capa azul y todo lo que vemos en la atmósfera terrestre es una composición de gases, de aire más bien. La capa azul, composición de 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno, de argón, tiene una parte, y también, hermanos, hay vapor de agua en la atmósfera terrestre. Por supuesto, también en la atmósfera terrestre hay dióxido de carbono que despiden las plantas, los animales, ¿verdad? Efesios 2:1 también nos habla, hermanos, que en el primer cielo existen, como en el segundo cielo, seres que son aquellos que fueron expulsados desde el cielo, desde el tercer cielo. Por eso en Efesios 2 nos habla acerca del príncipe de la potestad del aire. Son criaturas, hermanos, que se mueven de un lado hacia otro, criaturas malévolas, principados de potestad del aire, el príncipe de la potestad del aire. La Biblia dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes, contra los gobernadores de este siglo. Así que la atmósfera terrestre está llena de criaturas que nosotros no podemos mirar, pero son los que fueron expulsados del tercer cielo, de donde estaban, hermanos, en el tercer cielo, y fueron expulsados hacia el segundo cielo y hacia el primer cielo. Otros fueron
aprisionados en el abismo, que están ahí reservados para el día del juicio. Pero si nosotros pudiéramos ver lo que existe realmente en la atmósfera terrestre, yo creo, hermanos, que no podríamos soportar de mirar todo lo tremendo y todo lo malévolo que se mueve en los aires. Solo vivimos porque el Señor nos ha guardado, nos ha cuidado, ¿verdad? Así que, amados hermanos, el primer cielo, hermanos, es la atmósfera terrestre, ¿verdad? Hermanos, el segundo cielo, amados hermanos, es el universo. Realmente es la acumulación de galaxias, ¿verdad? Estrellas interestelares, intergalácticas, ¿verdad? Una grandeza abismal es el universo, el segundo cielo. Pero el segundo cielo es tan pequeñito ante el tercer cielo. Qué impresionante, ¿verdad? El segundo cielo es tan inmenso porque hay millones y millones de estrellas, ¿verdad? Trillones de estrellas. Y el tercer cielo es inmensamente mucho más grande que el segundo cielo, ¿verdad? Así que, amados hermanos, el universo que se puede observar, el sol, la luna, las estrellas, ¿verdad? Es tan grandísimo, hermano, lo que se alcanza a observar, ¿verdad? Nuestro sol es una simple estrella en el segundo cielo. Fíjese, nuestro sol es una simple estrella, hermanos, en el cielo. Qué impresionante que vemos el sol tan grande, tan inmenso, tan, hermanos, lleno de temperatura que puede quemar, pero es una simple estrella en medio del universo. Qué impresionante es la creación de Dios. Allí es el segundo cielo, ¿verdad? Así que hay, hermanos, hay 300,000 trillones de estrellas, según los científicos, los astrónomos que observan las estrellas. Una cosa es astronomía, otra cosa es astrología. 300,000 trillones de estrellas. Y la Biblia habla en el Salmo 147:4 que el Señor las llama a cada una por su nombre. Qué impresionante ha de ser, hermanos, el segundo cielo con todas esas galaxias, ¿verdad? Hermanos, hay 200 billones de galaxias. Nosotros vivimos, hermanos, en medio de todo este universo. Somos menos que un, hermanos, granito de polvo, ¿verdad? Pero aún así el Señor nos conoce también, ¿verdad? El Señor sabe nuestras peticiones y nuestras necesidades. Imagínense, 200 billones de galaxias. Acumulación. Una galaxia es la acumulación de estrellas, de planetas. Hermano, qué tremendo, qué impresionante es el segundo cielo, ¿verdad? 300,000 trillones de estrellas hay, hermanos, en el cielo, en el segundo cielo, ¿verdad? Él cuenta el número de las estrellas, el Señor las llama por su nombre, ¿verdad? Así que, hermanos, el segundo cielo, hermanos, es impresionante, porque está el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, la Vía Láctea, donde estamos nosotros, el punto de la Tierra, donde está en la Vía Láctea la Tierra. Y hay, hermanos, muchísimas galaxias, 200 billones de galaxias. Imagínense lo grande, lo inmenso que es el segundo cielo. Pero también allí, en el segundo cielo, hermanos, hay una tremenda manifestación de seres, hermanos, que fueron arrojados del tercer cielo, de donde está el trono de Dios. Hay seres malévolos, seres infernales, que fueron expulsados del tercer cielo, donde está el trono de Dios. Y si nosotros pudiésemos ver toda esa clase de criaturas infernales, toda esa clase de seres que tienen vida y que se mueven por el segundo cielo y en parte en el primer cielo, que es la atmósfera, yo creo que no podríamos soportar, hermano, toda esa situación de ver el mundo espiritual. No podríamos soportar ver a todas esas criaturas
e infernales, criaturas malévolas, criaturas que se mueven de un lado hacia otro para querer destruir a cada día a las personas, a la humanidad, ¿verdad? El Señor no nos permite ver todo eso, el Señor nos cuida, el Señor nos protege. De ahí entonces que porque hay tanta violencia, tanta maldad y tanta situación en el mundo, imagínense. Ahora, allí está, hermanos, el segundo cielo, hermanos, que dice la palabra del Señor, y ahora hay evidencias bíblicas de lo que es el tercer cielo, donde está literalmente el trono de Dios. ¿Cómo es el trono de Dios? Pues en realidad en el tercer cielo está el trono de Dios. Job dijo que el trono de Dios está al norte del círculo de la tierra. Cada que la Biblia habla del norte, nos habla en realidad donde está el trono de Dios. Y para eso hay citas bíblicas. Le voy a dar las citas bíblicas para que usted las busque y las pueda leer, hermano, cuando tenga el tiempo necesario. Isaías 14, 13 al 15 nos habla de cuando el enemigo, hermanos, quiso sentarse en el trono de Dios. Es más, vio el trono de Dios, ¿sabe qué? En Ezequiel, hermanos, un libro profético, un libro que nos habla de profecía bíblica. Ezequiel fue un gran hombre de Dios que Dios usó poderosamente. Y ahí en Ezequiel, en el capítulo, hermanos, que voy a mencionarle, Ezequiel 1, en el verso 4, mire lo que dice. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor, ¿verdad? Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, ¿verdad? Hermanos, el segundo cielo ya hablamos que es donde está, hermanos, todas las galaxias, todos las estrellas, el sol, la luna, las estrellas, la Vía Láctea, los 200 billones de galaxias y los 300,000 trillones de estrellas, según los científicos, ¿verdad? Pero hay una separación entre el segundo cielo y el tercer cielo, es donde está el trono de Dios. Dice que hay una nube, separa el segundo cielo del tercer cielo, una nube, y por eso aquí Ezequiel lo dice, Ezequiel 1:4, y miré y aquí venía del norte. Cuando la Biblia habla del norte, se refiere al trono de Dios, ¿verdad? Y miré y aquí venía del norte, es decir, de la parte superior del norte, un viento tempestuoso y una gran nube. ¿Qué será esa gran nube? Los teólogos dicen que hay una separación del segundo cielo y del tercer cielo donde está el trono de Dios. Y esa gran nube que ve Ezequiel es la Shekinah. Es una nube poderosa. Es una nube que separa del segundo cielo al tercer cielo donde está el trono de Dios. Por eso Ezequiel dice, y miré y aquí venía del norte, dice. Venía del norte, hermanos. Un viento tempestuoso. Un viento tempestuoso, dice, y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. ¿Sabe que la Biblia nos habla del tercer cielo, que donde está el trono de Dios había un arco iris, pero no un arco iris como el que vemos nosotros, de 7 colores, terrenal acá? No, el arco iris que habla la Biblia y lo dice en Apocalipsis, es un arco iris, dice que como la esmeralda, ¿verdad? Yo la verdad no conozco ese tipo de piedras o qué resplandor dará ese tipo de piedras, pero dice que el arco iris donde está el trono de Dios es un resplandor como la esmeralda. Ahorita lo vamos a leer, ¿verdad? Entonces hay una separación del segundo cielo al tercer cielo donde está el trono de Dios. Dice que hay una gran nube, es la nube de la gloria de Dios, el Shekinah, la presencia de Dios que cubre el trono de Dios.
Por supuesto, hay una separación en lo que es la grandeza de Dios, donde hay la santidad de Dios, al segundo cielo, donde es una gran, hermanos, una gran cantidad de seres vivientes malévolos. Por supuesto que debe haber una separación entre el tercer cielo, donde está el trono de Dios, con el segundo cielo. Por supuesto, siempre Dios tiene que separar lo bueno de lo malo, lo santo de lo pecaminoso. Claro que sí, amados hermanos. Entonces, hermanos, ¿dónde está el trono de Dios? En el tercer cielo, prácticamente. Hermanos, dice la Escritura también en Apocalipsis 4, 3 y 4. Si usted tiene su Biblia, vayamos a Apocalipsis y ahí vamos a ver cómo es el trono de Dios, ¿verdad? En Apocalipsis 4, amados hermanos, allí nos habla cómo es el trono de Dios, que literalmente es el tercer cielo, ¿verdad? Leyendo y estudiando y meditando, Apocalipsis 4 dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Había una puerta ahí en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono. Ahí está el trono de Dios. He aquí un trono establecido en el cielo. ¿Dónde? En el cielo. Un trono establecido en el cielo. Pero ¿usted cree que el trono de Dios va a estar en el primer cielo, donde es la atmósfera terrestre? Por supuesto que no. ¿Usted cree que el trono de Dios va a estar en el segundo cielo, donde hay una tremenda influencia de seres malévolos, de seres infernales que se mueven de un lado hacia otro en el segundo cielo? Por supuesto que ahí no va a estar el trono de Dios. Entonces el trono de Dios está en el tercer cielo. Dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, dice Apocalipsis 4:2, y he aquí un trono. Ahí habla del trono establecido en el cielo. ¿Cuál cielo? El cielo, el tercer cielo. Y en el trono uno sentado. ¿Quién está sentado en el trono? Pues es Dios, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y piedra de cornalina. Yo no conozco, hermanos, realmente ese tipo de piedras. Han de ser hermosísimas, que, hermanos, el Señor escoge ese tipo de cosas bellas, hermosas, ¿verdad? Que no están al alcance muchas veces como uno quisiera, porque son cosas celestiales, son cosas divinas, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono, mire, habla del trono de Dios, y había alrededor del trono un arco iris. ¡Qué hermoso! La Biblia en Ezequiel habla que había un resplandor, ¿verdad? Y había alrededor del trono. ¿De qué trono? Del trono de Dios, en el tercer cielo, un arco iris, pero no es un arco iris como el que nosotros vemos en la tierra. Mire, dice: y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Semejante en aspecto a la esmeralda. Mire, qué poderoso, o qué poderosa es la palabra del Señor, que nos habla, escudriñando la palabra, nos habla y nos detalla todas las cosas, ¿verdad? El arco iris que hay alrededor del trono de Dios, dice que es semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Cómo será ese material, esa piedra preciosa, carísima, pienso, ¿no? Algo que no está al alcance de todos. Y alrededor del trono, ¿de qué trono? Del trono de Dios. Está hablando del tercer cielo, por supuesto. Había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, ¿verdad? Lo blanco se asocia con la pureza, claro que sí, ¿verdad? Con coronas de oro en sus cabezas. Se da cuenta que estos tronos eran 24 y en los tronos 24 ancianos. ¿Cuáles son esos ancianos? 24 son los 12 patriarcas de Israel. Acuérdese de los 12 nombres de los patriarcas. Yo no los recuerdo todos, pero puedo recordar algunos: Rubén, Zabulón, Isaacar, Neftalí, Manasés, estaba también José, estaba también bueno, necesito que usted vea ahí en la Biblia, pero están los 12 nombres de los patriarcas. Y luego dice que estaban también
otros 12 que son los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles que el Señor escogió. Entonces 12 y 12 son 24. Mire la importancia de los 12 patriarcas de Israel y los 12 apóstoles. Dice la Biblia que estemos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor. Y dice que eran 24 tronos y 24 ancianos vestidos de ropas blancas. ¿Cómo están nuestras ropas? ¿Emblanquecidas? Deben estar emblanquecidas con la sangre del Cordero, ¿verdad? Que dice que tenían coronas de oro en sus cabezas. No eran como coronas, eran coronas, porque si usted se da cuenta, en diferentes partes del Apocalipsis habla muchas veces de que tenían como coronas, pero no, aquí dice que eran coronas, literal eran coronas de oro. Y del trono de Dios, del tercer cielo, donde está el trono de Dios, salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Qué impresionante, ¿no? Del trono salían relámpagos y truenos y voces, el trono de Dios, ¿verdad? Y delante del trono había como un mar de vidrio. Así es donde está el trono de Dios. Frente al trono de Dios había como un mar de vidrio. Qué impresionante, ¿no? Sí hay mares que son hermosísimos. Hay mares donde hemos conocido, hermanos, de colores, color turquesa, color azulado. Hay mares impresionantes de agua clarísima. Imagínense el trono de Dios, donde frente al trono de Dios había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Qué poderoso, ¿no? Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Así que, hermanos, el trono de Dios está en el tercer cielo. Y ahí está el Señor, ahí está su trono, hermanos, en la adoración celestial que vio Juan, el teólogo, hermanos, en el Apocalipsis, nos habla del trono de Dios. Así que el trono de Dios está en el tercer cielo. El trono de Dios es algo impresionante. Si el primer cielo es grande a nuestra vista, a nuestros ojos, imagínense el segundo cielo, donde están las galaxias y donde están los trillones de estrellas y donde está la Vía Láctea, donde estamos nosotros como punto que se ve ahí, la Tierra, el planeta Tierra, y el Sol es una estrella. Imagínense lo impresionante que es el segundo cielo. Es algo impresionante, hermanos. Entonces, ahí estaba el trono de Dios en el tercer cielo. Hermanos, imagínate lo que te espera si le eres fiel al Señor. Si crees en el Señor, si lo has aceptado y eres fiel, imagínate los que ya se nos adelantaron, los que ya aceptaron a Cristo y ya se fueron de esta tierra. Imagínate, hermano, lo impresionante que ellos miran en aquel lugar donde están en la presencia de Dios, donde están gozando y disfrutando. Hermanos, imagínate lo que te espera, hermanos, ¿verdad? Así que allá, hermanos, en el trono de Dios, o ¿dónde está el trono de Dios? Está en el tercer cielo, porque lo habla Apocalipsis y lo habla Ezequiel. Claro, hermanos. Así que en el trono de Dios había un arco iris, ¿verdad? Una puerta abierta en el cielo, una voz como de trompeta, dice Apocalipsis. El trono establecido y en el trono uno sentado, es Dios, ¿verdad? Semejante a piedra de jaspe y de cornalina, alrededor un arco iris semejante a la esmeralda, imagínate, según Ezequiel 1:28. Alrededor 24 tronos, 24 ancianos con ropas blancas, con coronas de oro, y estaban ahí, las coronas de oro estaban en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos. ¿Cómo es el trono de Dios? Ahí lo habla Apocalipsis capítulo 4. El trono de Dios está en el tercer cielo. Alabado sea el Señor.
Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que espera a todos los que aceptan a Cristo, a todos los que son fieles, a todos los que han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Vale la pena, amado hermano, vale la pena recibir a Cristo en el corazón. Ha valido la pena las pruebas y las luchas que has pasado. Vale la pena estar luchando a cada día, hermanos, soportando tantas pruebas y tantas cosas, soportando la crítica, soportando el desprecio, soportando muchísimas cosas, pero vale la pena llegar, hermano, a la ciudad del gran Rey. Por eso, hermanos, aquel hombre que estaba al lado de la cruz, el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Cuando Lázaro murió, vinieron los ángeles y se lo llevaron al seno de Abraham, pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, bajó a los mismos infiernos y llevó cautiva la cautividad. Quiere decir que se llevó a todos los que habían muerto antes de la crucifixión y se los llevó para el paraíso, se los llevó al cielo, a un lugar hermoso que nosotros no podemos entender ni comprender. Por eso Pablo dice allí en la Biblia, hermanos, en 2 de Corintios: conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no sé, pero fue al tercer cielo y oyó palabras inefables y vio cosas que nosotros acá en la tierra nunca hemos visto. Esas cosas, hermanos, son las que Cristo, las que el Señor ha guardado para sus hijos, para su pueblo. Hermano, la palabra de Dios no son cuentos, la palabra de Dios no son mitos, la palabra de Dios no son leyendas, la palabra de Dios, amados hermanos, no son filosofías vanas y huecas sutilezas. La palabra de Dios está establecida. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Que Dios te bendiga. Te esperamos siempre aquí en las transmisiones de Radio FM, El Poder de la Palabra. Escucha a los 365 días del año, las 24 horas del día, los que se conectan al Facebook Live, los que se conectan al YouTube. Estamos allí en Centro Cristiano Monte Sinaí todos los domingos a las 10 de la mañana. Estamos teniendo cultos de bendición, cultos de victoria. El Señor está salvando las almas. Los domingos a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde en Tecozautla, frente a la Escuela Miguel Alemán. Y los domingos en la tarde, Centro Cristiano Monte Sinaí, Abasolo esquina con Insurgente, en Huichapan, Hidalgo, a las 5 de la tarde. Y los jueves a las 6 de la tarde. Y en diferentes comunidades también hay hombres y mujeres que están sirviendo al Señor, están llegando para entregar sus vidas a Jesucristo. Hermano, entrégale tu vida a Cristo. Si no has recibido a Cristo, haz esta sencilla oración y dile: Padre Celestial, en esta hora he oído tu palabra. Me doy cuenta que necesito recibir la salvación en mi corazón. Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón como el único y suficiente Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, perdona mis maldades, perdona mis rebeliones. Te acepto, Señor Jesús, acepto tu sacrificio, acepto tu nombre en mi corazón como el único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Por la fe soy salvo en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Si has aceptado a Cristo, felicidades. Si tú alguna vez aceptaste a Cristo, pero te alejaste de Dios, hoy reconcíliate con el Señor, como aquel hijo pródigo que se fue lejos de la casa, se fue lejos de donde estaba el Padre que le bendecía. Él, cuando sufrió por perderse en el mundo y andar en los vicios, recapacitó, porque empezó a tener hambre, empezó a sentir la pobreza y dijo: yo me voy a levantar, me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como al último de tus jornaleros. Y reconcíliate con el Señor. Cristo viene pronto. Mira,
lo que es el tercer cielo, donde está el trono de Dios. Hay cosas hermosas, poderosas. Por eso los que ya se fueron, los que ya partieron de esta tierra, hermanos, te aseguro que no escogerían regresar a esta tierra, porque están gozando de las mansiones celestiales. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Comparte, por favor.